Muchas gracias por esta invitación, Stefano Zamagni, Padre Scanoni, Monseñor. Yo cuando recibí la invitación, yo iba a hacer algo un poco general sobre sociología económica, pero decidí tomar este tema porque la revolución digital y lo que pasó, sobre todo en los últimos 5 años con la revolución digital, cambia de manera radical todo lo que se refiere a las relaciones entre mercado, Estado y sociedad civil. ¿Qué vende Facebook? No es fácil contestar a esta pregunta. ¿Qué hacen los estados con relación a corporaciones digitales? ¿Cómo se comporta la sociedad civil? Y estas cuestiones son aún más interesantes porque la revolución digital, cuando emergió a partir de un bien público, quizás el bien público más importante jamás creado por la inteligencia humana, la Internet. Yochai Benkler, en este libro publicado en 2007, lo plantea de manera magistral, hace 10 años. Él muestra que la Internet permitiría una cooperación humana a una escala absolutamente inédita. Nosotros somos capaces de establecer vínculos de confianza con círculos limitados de personas, pero con la Internet estos círculos podrían alargar de manera totalmente, históricamente inédita. Más que eso, todo aquel que ha hecho un semestre de economía en la facultad sabe que los economistas se apoyan en una especie de dilema, de trade-off entre eficiencia y equidad. Es lo que plantean los manuales. Bueno, los dispositivos digitales, de cierta manera, permitirían al menos atenuar este trade-off, si no suprimirlo. ¿Por qué? Porque instrumentos poderosos en las manos de las personas tendrían la capacidad de ofrecer bienes, servicios y sobre todo cooperación humana con una inmensa eficiencia. Nuestros smartphones tienen una potencia computacional superior al del programa Apolo, están en nuestras manos y funcionan en red. Es un horizonte de cooperación absolutamente inédito y fantástico. Y esto es fundamental. El protagonista de esta eficiencia no sería el Estado, serían los individuos mismos. De ahí surgen iniciativas de hecho revolucionarias como Wikipedia, como los software libres, como una serie de iniciativas citadas en esta literatura que empezó no solo Benkler, sino Manuel Castells y tantos otros. En el campo de la energía, por ejemplo, es la revolución digital que está en el origen de las energías alternativas. Si China e India no firmaron el Acuerdo de Copenhague en 2009, es porque no había alternativas al carbón. Bueno, en 2015 sí hay alternativas al carbón, que son energías solar, del viento, etc. Y con la virtud que son energías no centralizadas, pero cada vez más descentralizadas, es decir, energías que están en el techo de las casas, en las fábricas, en las fincas,
etcétera. California, incluso China, tiene una red de Alemania, sobre todo una red de cooperativas con energía descentralizadas, que es un cambio de paradigma, porque energía fue siempre vinculada a un gran poder, y ahora energía descentralizada. Esto es la caída de precio de la energía solar y lo que decía. Pero no solo en energía, también en materiales. El MIT tiene un Center for Bytes and Atoms que muestra, y este libro de Chris Anderson es muy interesante, cómo las tecnologías de máquinas de corte a láser o las impresoras, las nuevas impresoras de materiales, pueden también producir bienes materiales con mucha eficiencia. Pero estas tecnologías nos imponen, como nunca nos impusieron jamás cualquier tecnología de que dispusiéramos, una obligación ética sobre la cual creo que este encuentro debe razonar. El libro de Hans Jonas, The Imperative of Responsibility, de 1989, es el libro sobre el cual se apoya la idea de principio de precaución. El principio de la precaución no puede aplicarse solamente a temas socioambientales. Es fundamental que se aplique también a los riesgos representados por la revolución digital y sobre todo por una de sus dimensiones centrales, que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? En Homo Deus, Yuval Noah Harari, que es un libro fantástico, muestra que estamos viviendo la emergencia de una inteligencia desprovida, separada de conciencia, de una inteligencia sin cuerpo, de una inteligencia, para usar la expresión de Heidegger, sin ser. Esto es un inmenso peligro. ¿Por qué? Porque esta inteligencia será técnicamente cada vez más poderosa, pero no tendrá las mínimas condiciones de establecer una ética para su aplicación, pero será capaz de mimetizar nuestra ética, lo que es un inmenso peligro. Yo voy, el texto que presenté es muy grande, me disculpo junto a los comentadores. Yo voy a extraer 5 problemas centrales que a mi juicio tienen mucha relación con nuestra discusión y que no son por nada particulares a los problemas a los países desarrollados. Son problemas que se encuentran en Shanghái, en Roma, en Djibouti, en Addis Abeba y en Ouagadougou. Son problemas universales. Primero, son amenazas, 5 amenazas. El Economist de mayo de este año hace una editorial diciendo: en 1929 nosotros fuimos contra la separación de Standard Oil. ¿Por qué? Porque nuestro criterio es el consumidor. Discutíamos un poco esto ayer en esta sala. Ahora el Economist dice, pero el poder de los gigantes digitales llegó a un punto que no se puede más tolerar. De esto no emerge propiamente una propuesta, pero es muy sintomático que The Economist, el ícono del liberalismo, no contemporáneo, sino moderno, es centenario, lo diga. El poder no es solamente económico, es un poder político, es un poder cultural y es un poder de invasión de las dimensiones más profundas de nuestro espíritu. Esta es la razón fundamental por la que, a mi juicio, las religiones deben manifestarse muy rápidamente sobre las consecuencias de este poder.
¿En qué consiste el modelo de negocio de los gigantes digitales? Para ilustrarlo, yo muestro, en la Universidad de Stanford hay un centro de tecnología, un laboratorio de tecnología de la persuasión. Este laboratorio de la tecnología de la persuasión aplica una ciencia nueva que es la captología, es decir, son estudios que muestran cómo se puede captar la curiosidad, el espíritu humano para finalidades comerciales. Hay jóvenes que hicieron estos cursos en la Universidad de Stanford y que hoy están profundamente preocupados con las consecuencias de su trabajo. Este libro, por ejemplo, Los mercadores de la atención, muestra que es una economía de la atención. Una vez más, esto no es particular a países desarrollados. Esto ocurre en la ciudad de Cabo, ocurre en Salvador o en São Paulo, en Roma y Nueva York. La consecuencia fundamental, bajo el ángulo de lo que discutimos aquí, es que estamos viviendo una aceleración de la dualización de la economía. Nuestro problema central, este libro publicado por Robert Gordon, muestra que la industrialización americana entre fines del siglo XIX hasta 1970 fue neutra bajo el ángulo tecnológico, es decir, fue una industrialización capaz de incorporar trabajadores que no eran trabajadores cualificados. Ahora no, ahora nosotros vivimos una transición totalmente enviesada para la cualificación, lo que significa que mismo en Estados Unidos, no más que unos 20% de la población económicamente activa se incorpora, de hecho, a la revolución digital, y 80% de la población económicamente activa hace trabajos que son y serán cada vez más irrelevantes, McDonald's, etcétera, etcétera. Es la razón fundamental por la que Bill Gates propone una tasa sobre la robotización. A mi juicio, el importante en esto no es saber si habrá o no una tasa sobre la robotización. El importante es que Bill Gates lo proponga. Esto es fundamental. Este señor, Ray Kurzweil, por ejemplo, propone y está convencido que nosotros llegamos a la vida eterna. La revolución digital, en el formato que asumió, está proponiendo nada menos que la vida eterna, es decir, la vida sin la muerte. La idea de vida sin muerte, a mi juicio, es éticamente inaceptable y es una verdadera monstruosidad. Una cuarta consecuencia de la revolución digital, tal como se manifiesta en el mundo contemporáneo, es la redundancia y la polarización. Dos libros fundamentales. El libro de Ethan Zuckerman muestra que en lugar de alargar los horizontes y nuestras perspectivas y posibilidades de cooperación, al contrario, la revolución digital en su forma actual nos aisló y nos aísla cada vez más. Un libro publicado este año por Cass Sunstein, que es coautor de Richard Thaler, el ganador del premio Nobel, con el título #Republic, muestra cómo este aislamiento, estas bollas de donde vivimos, es responsable en gran parte por la polarización. ¿Por qué? Porque en la Internet solo recibimos la información de lo que ya somos. No nos ponen en contacto con la diversidad del mundo. Y esto es un factor fundamental para acelerar la polarización. ¿Y
Quinto problema, el problema del consumo, claro. Alibaba vendió en China un día del soltero. ¿El soltero se dice? El día del soltero, 11 de noviembre. ¿Por qué? Porque con toda la política de hijo único hay una cantidad inmensa de hombres que jamás se casaron. Entonces, hay el día del soltero. En el día del soltero de 2016, Alibaba vendió más que en Black Friday y en Thanksgiving en todos Estados Unidos, solo en el día del soltero. Este señor es el creador del marketing contemporáneo. Él decía, el problema del marketing es que mitad de mis gastos con publicidad son jugados fuera. El problema es que no sé qué mitad es esta. Pero ahora ya se sabe. ¿Por qué? Porque con Big Data y el conocimiento específico de los hábitos y de las costumbres de cada uno de nosotros, la publicidad es dirigida específicamente. Incluso en la sharing economy, que empezó la economía colaborativa con un proyecto emancipatorio. Claro, vamos a compartir nuestros vehículos, nuestras casas, etc. Se convirtió en uno de los locales más importantes de acumulación capitalista. Bueno, esto para decir que es urgente la recuperación de la Internet como un bien público. No podemos, la sociedad civil, las organizaciones, las iglesias, todos no podemos dejar que este bien público, que fue creado como bien público, cuando Tim Berners-Lee creó la web en el CERN, en Suiza, él podría tener privatizado la web. No lo hizo porque su intención era que fuera un bien público. Yo creo que hay 7 valores fundamentales alrededor de los cuales nosotros tenemos que recuperar la Internet. Yo no tendré probablemente tiempo para exponer todos los 7. Yo voy a empezar cuando de mis 30 minutos yo paro, pero en el paper están los 7. El primer, fundamental, privacidad. Es impresionante cómo la privacidad se convirtió en un valor fundamental de las sociedades modernas, contemporáneas, porque nosotros somos objetos de una invasión en una escala que jamás existió en la historia de las economías modernas. Privacidad no es sinónimo de egoísmo, eso es fundamental. Claro que Big Data no es un mal por sí. Es posible utilizar Big Data de manera constructiva. Por ejemplo, las Naciones Unidas están organizando un Data Climate Action, es decir, una colaboración de científicos para datos sobre acción climáticas. Alex Pentland tiene un bellísimo libro que se llama Social Physics, donde él muestra los potenciales de utilización constructiva de Big Data. Pero lo que pasa, y más que eso, la Unión Europea y la India hacen avances muy importantes y muy inspiradores para el conjunto del mundo sobre este tema de la privacidad. Sobre todo la Unión Europea, pero la Corte Suprema de India también viene de aprobar legislación. Esto no es una preocupación simplemente de activistas o de gente o de hippies o de gente espiritualista, etc. No, el Instituto de Ingenieros Electrónicos Global, con 420.000 miembros, hoy está muy preocupado con este tema, diciendo que las personas tienen que definir y gerir sus datos. La Universidad de Oxford, un escritor de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom,
muestra que hoy nosotros tenemos 3 grandes riesgos globales. Claro, el riesgo climático, el riesgo de las armas nucleares y el riesgo de la inteligencia artificial, con la particularidad que en cambios climáticos y armas nucleares hay alguna gobernanza. En inteligencia artificial no hay ninguna gobernanza. Muchos negocios empiezan a hablar de data ethics, que será, al juicio de algunos, un nuevo paradigma. Evgeny Morozov es un investigador europeo, propone que los datos que ponemos en las nubes sean reunidos en una especie de fondo público y quienes quieran utilizarlos tienen que hacerlo de manera transparente y pagando por esto. Si esta propuesta se hace, esto destruye el modelo de negocio de los gigantes digitales. Aquí hablamos mucho de anticapitalismo, pero si una medida de esta se hace, es la vanguardia del capitalismo contemporáneo que es contestada. El segundo valor es la descentralización, lo que es una gran paradoja, porque la Internet justamente surge como una iniciativa radicalmente descentralizada, pero provocó una inmensa centralización por diversas razones, incluso por razones de poder, pero también por razones técnicas. Si uno toma Waze, por ejemplo, si hay 10 programas como Waze en una ciudad, Waze no funcionará. Hay una economía de escala. Hay un nivel en que la centralización se convierte en algo necesario, pero justamente cuando es necesario, esto para la economía convencional convierte esta centralización en monopolio natural. Por lo tanto, esto no puede pertenecer simplemente a manos privadas. Yo hablo bajo un punto de vista de economía puramente convencional. Hay propuestas y realizaciones muy interesantes. Blockchain, por ejemplo, es una propuesta de interrumpir este gran poder de los gigantes digitales. Una otra propuesta es el cooperativismo de plataforma. Tercer punto, fundamental para nosotros aquí, es que la revolución digital se convirtió en un vector decisivo de aumento de las desigualdades en el mundo contemporáneo, a un grado muy impresionante. Y esta es la razón fundamental por la cual Universal Basic Income se convirtió en un mantra del Valle del Silicio. Hoy, cuando uno ve los TEDs, las presentaciones sobre inteligencia artificial y todo, la gente dice, bueno, esto va a crear desempleo y la solución es Universal Basic Income. Esto también tenemos que incorporar. No quiero decir con esto que ingreso básico de ciudadanía sea una mala cosa, claro que no es una cosa fundamental, pero la idea de una sociedad donde el 10% de la población tiene trabajos dignos, reconocidos y creativos, y los 90% viven no que van a morir de hambre, no, por cierto no morirán de hambre, pero no tendrán el básico que es la dignidad de la interacción social ofrecida por el trabajo. Nuestra tarea fundamental es hacer de manera que las poblaciones y los territorios periféricos sean convertidos en protagonistas de la revolución digital.
Esto es fundamental para las proposiciones que pueden emergir de un encuentro como este. No queremos simplemente que no haya hambre. Nosotros tenemos que querer que la juventud, los negros, la gente de periferia que hoy en Brasil, en América Latina es asesinado sistemáticamente, que esta gente sea protagonista de innovaciones digitales que puedan representar progreso para la sociedad. De ahí el cuarto valor fundamental sobre el cual en este encuentro no se habló. A mi juicio, innovación es un valor fundamental para las sociedades contemporáneas. No podemos vivir la ilusión de que queremos una sociedad donde haya satisfacción de las necesidades y estagnación en una especie de equilibrio utópico que yo personalmente no sé mucho bien lo que puede significar. Queremos innovación, pero queremos innovación que no sean vectores de desigualdad, innovación que sean contribuciones para reducir drásticamente las desigualdades y para el desarrollo sustentable. Hoy día hay documentos, yo los cito, yo cito en el texto, la innovación digital contemporánea es masculina, blanca y de los ricos. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así porque esto significa un rumbo para la innovación que no es el rumbo que nosotros queremos desear. Más que eso, tenemos que estimular knowledge commons. El conocimiento no puede seguir siendo privatizado. El conocimiento justamente con la Internet tiene la posibilidad fantástica, inédita, de no ser objeto de patentes, etcétera, pero de se alargar. Hay organizaciones, vean esta en Internet, muy interesante, donde científicos se juntan a ciudadanos en proyectos de investigación. Y proyectos que son interesantes, son creativos. Las patentes hoy día representan, y esto lo dice Baldwin, que es uno de los más importantes especialistas en innovación del MIT, las patentes representan protección a las empresas y no a los creadores y a los portadores de la inteligencia de innovación. Quinto punto fundamental, transparencia y responsabilidad. Lo que pasa hoy en la Internet es una irresponsabilidad. Y esto no es dicho por mí, que no soy técnico en el asunto, es cada vez más dicho por la gente que está con las manos en esto. Por ejemplo, este autor, Gerd Leonhardt, que es muy interesante su libro, Technology versus Humanity. Gerd Leonhardt plantea que estamos en un momento donde es posible todavía que haya una reacción. Y esta reacción no puede ser simplemente tecnología, pero tiene que ser también una reacción de naturaleza humanista, lo que significa que tenemos que combatir la obesidad digital del mundo contemporáneo, y el combate a la obesidad digital implica en que no solamente se inviste en science, technology, engineering, en mathematics, como habitualmente se dice, pero también en compasión, originalidad, reciprocidad, empatía. Es necesario un movimiento de autorreflexión. Y este movimiento de autorreflexión, algunos de los ingenieros creadores de estos mecanismos ya empiezan a hacer y están ellos mismos horrorizados con los productos de su creación. Gerd Leonhardt propone un Consejo Global de Ética Digital, lo que a mi juicio debería ser adoptado por nuestro encuentro y propuesto para que no solamente la Iglesia Católica, pero todas las religiones hicieran un movimiento fuerte en el sentido de someter el avance
de la revolución digital a imperativos de naturaleza ética. Este señor Ben Shneiderman muestra que para que los algoritmos puedan estar a servicio del ser humano, ellos tienen que ser comprensibles, predictibles y controlables, lo que no son actualmente. Mi sexto punto es la participación en la diversidad, justamente porque el modelo de la revolución digital nos aísla, como yo decía. Y el séptimo punto fundamental, sustentabilidad. Hay programas, y cierro por aquí, hay programas, tenemos que hacer una convergencia de nuestra doble transición. Nosotros pasamos por una doble transición. Por un lado, la transición representada por el antropoceno, por otro lado, la transición representada por la revolución digital. Es una doble transición civilizacional. Nuestra duda es, ¿la revolución digital estará a servicio de nuestra capacidad de vivir bien bajo el antropoceno o al contrario, la revolución digital va a acentuar las peores consecuencias del antropoceno? Hay una corriente que dice, esto está definido, la catástrofe ya está anunciada. No es mi opinión. Yo creo que tenemos un margen de acción y es la razón por la cual, a mi juicio, esta reunión es tan importante. Muchas gracias.